Hoy vamos a hacer una cesta con forma de osito hecha exclusivamente de reciclaje. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Para la elaboración de esta cesta voy a utilizar como base una papelera de plástico o contenedor de basura que tenía de hace tiempo y ya no utilizaba. Tiene, como veis, una tapa redonda que va a venir genial para este proyecto y la apertura nos da igual porque esto va a ir todo tapado. Para que os hagáis una idea del tamaño, este contenedor es de 25 litros y sus medidas aproximadamente de 32 por 59 centímetros y medio. Lo siguiente que usaré será papel craft y aquí tengo un montón que voy a aprovechar de un pedido de IKEA. Luego también usaré un poco de cuerda de yute y pintura acrílica negra. Y con estos pocos materiales vamos a empezar la cesta. Lo primero que voy a hacer es tomar el papel y recortarlo en tiras de aproximadamente 1 centímetro de ancho. Yo las voy a ir recortando así de 3 en 3, dejándolas arriba unidas, porque lo que haré a continuación será trenzarlas y así será más sencillo. Voy a arrugar un poco el papel para que no esté tan tieso y sea más fácil de manejar. También podríamos humedecerlas un poco con agua. Y como decía, iré haciendo trenzas con estas tiras de papel. Para pegarlas al plástico usaré silicona caliente. Y las iré colocando bien apretaditas para que no se vea nada del fondo. He llegado ya casi hasta arriba del todo. Voy a poner una última tira y luego empezaré con la tapa. Al poner la primera trenza en la tapa, nos aseguramos de que cubra bien todo para que no se note el corte. Por eso dejo la tapa puesta mientras lo coloco.
Pues ya está la cesta completa y ahora con las mismas trenzas de papel voy a formar las orejitas del oso. He hecho un arco de aproximadamente 12 centímetros y simplemente iré doblando la trenza hacia adentro hasta rellenar toda la figura. Y ya tengo dos orejitas iguales. Vamos a seguir haciendo la cara. Como veis, aquí tengo papel craft en dos tonos diferentes. A veces simplemente viene con un poquito más de color. Yo tenía más cantidad del papel más pálido y es el que usé para cubrir toda la cesta. Como quiero que el hocico del osito destaque un poco más, ahora usaré el que tiene un tono más intenso. Si no tienes papel craft de diferentes tonalidades, puedes simplemente pintarlo o dejarlo como está, no pasa nada. Pero antes de continuar con el papel, ahora me voy a pasar a la cuerda de yute. Tengo esta cuerda finita, que es la que uso siempre para manualidades, y con ella voy a tejer una cadeneta de ganchillo. Estoy utilizando un gancho grueso de 8 milímetros, aunque podríamos hacerla igual con cualquier otro gancho, o si no queremos hacer ganchillo podemos usar también la cuerda sin tejer, porque lo importante es que la vamos a mezclar con el papel para darle más grosor y más textura. Por aquí tengo las 3 tiras de papel recortadas al igual que antes y voy a colocar la cadeneta de ganchillo en el medio de estas tiras. Hice 2 cadenetas del mismo largo que las tiras de papel. Una la coloco a un lado y la otra al otro. Y de esta manera iré trenzando el papel agarrando al mismo tiempo la cuerda de yute. Una vez que tengo esta trenza hecha, la enrollo haciendo un círculo. Volvemos a la cuerda de yute y vuelvo a hacer una cadeneta, esta vez con un gancho más fino de 3,5 milímetros para que quede más apretadita. Con esta cadeneta voy a formar otro círculo más pequeño. Al final dejo un trozo suelto para doblarlo un poco hacia un lado.
y coloco al otro lado otro trozo de la misma longitud. Todo esto lo voy pegando con silicona. Esto sería la nariz y la boca, y lo pintaré con pintura acrílica negra. Mientras seca la pintura voy a hacer los ojos del osito. Para ello vuelvo a tomar el papel craft y esta vez lo enrosco formando un churro. Este churro ahora lo voy cubriendo con la misma cuerda de yute de antes. La enrollo toda bien alrededor para que no se vea el papel. Yo lo hice con una longitud de unos 12 centímetros y voy a hacer otro exactamente igual. Ya tengo los dos hechos y ahora lo pintaré todo bien con la pintura acrílica negra. Lo dejamos secar. Y por aquí tengo todas las piezas sueltas, las orejitas, el hocico, la nariz y los ojos. Para crear el osito vamos a proceder a pegarlo todo con silicona caliente. Para rematar todo, he preparado una mezcla con cola blanca y algo de agua. Y con esto barnizaré la cesta entera. Déjame en comentarios qué te ha parecido este proyecto con reciclaje y si te gustaría ver más cosas de este estilo. Yo ya estoy empezando a decorar la habitación de mi hija Iris y esta es la primera cosa que he hecho para su cuarto, donde de momento guardaré sus primeros juguetes. Si quieres ver más cosas de este estilo, cómo decoro su habitación y otros DIY para la casa, no olvides suscribirte al canal activando la campanita para no perderte nada.
Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.